del manejo sustentable, el diálogo entre los actores que usan el agua. Eso es importantísimo. Lo que estamos presentando en este seminario son dos alternativas: desalinización y reuso. A continuación vamos a tener dos experiencias, la una a cargo de Ivo Radic, que nos va a hablar de desalinización y reuso de agua como alternativas factibles para agricultura en Latinoamérica, y luego estará Romelia Sousa hablando sobre la experiencia del programa Agua Dulce en el Brasil. Estamos dentro del tiempo. Les pediría, ya tenemos algunas consultas y comentarios en el chat que las vamos a estar resolviendo posterior a las dos próximas presentaciones. Tenemos el tiempo necesario. Repito que estamos en Facebook Live y también pasaremos los emails de los presentadores para si tienen inquietudes puntuales o un diálogo con más tiempo. Así que a continuación me permito presentar al señor Ivo Radic. Ivo es el representante para Chile de la Asociación Latinoamericana de Desalación y Reuso. Es director de VigaFlow y nos va a hablar sobre desalinización y reuso de agua como alternativas factibles para la agricultura en Chile y en Latinoamérica. Ivo, tienes 20 minutos y los 151 participantes actualmente están pendientes de tu presentación, al igual que la gente que nos sigue en video y en Facebook Live. Ivo, por favor. Gracias Hernán. ¿Se puede ver mi presentación? Sí, se la ve claramente. Muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias Hernán, gracias a ICA y a Línea, a ti, a Patricio, por habernos invitado como Aladir. Yo soy el representante para Chile de Aladir, y como tú dijiste, también soy director de VigaFlow. VigaFlow es una empresa que tiene 18 años en el mercado chileno, diseñando y fabricando soluciones para tratamiento de agua, tanto de reuso como desalación, filtración, remoción de elementos contaminantes en todas las industrias, incluido el agro. Así es que creo que mi presentación se complementa muy bien con las dos presentaciones anteriores de Patricio y de Francisco. Así es que creo que va a ser realmente, vamos a poder englobar el concepto de desalación para que ustedes puedan tener una mejor guía en la evaluación de un eventual proyecto de desalación y también de reuso, que en esta presentación además voy a tratar de combinar. Bueno, Aladir es una asociación gremial sin fines de lucro que partió en Chile el año 2010. Tiene alianzas estratégicas con la Asociación Internacional, que es la IDA, con la española, la del Caribe, y con muchas otras instancias como Agrit de Chile, por ejemplo, que reúne agricultores, regantes, etc. Nuestra misión es fomentar el desarrollo de conocimientos, tecnología y generar alianzas estratégicas entre los actores del agua, siempre bajo estándares de sustentabilidad y de porvenir social. Eso es fundamental. Estamos en prácticamente todos los países de Latinoamérica. Y bueno, como ya se ha dicho antes, el panorama es bastante difícil respecto del agua, ¿cierto? La desertificación, los 11 años de sequía que llevamos en Chile, las lluvias que han disminuido tan fuertemente y que lo van a seguir haciendo, y una demanda por agua en aumento. Esta escasez produce presión sobre las fuentes de agua, sobre las fuentes naturales, que difícilmente van a poder recuperarse, y la zona central, específicamente en la agricultura y el consumo humano, son los más afectados. Si consideramos que en el mundo el consumo del agua principalmente está dado por la agricultura, en un 70%, esa situación es más dramática aún en Chile, donde alcanza el 88%. O sea, es por lejos el sector que más consume agua y por lo tanto donde cualquier ahorro que se haga va a beneficiarla a ella y también al resto. Bueno, y ante este panorama, ¿podemos considerar la desalación y el reuso como un aporte a la solución? Nosotros, por supuesto, creemos que sí, y vamos a revisar cada una de estas dos alternativas. La desalinización o desalación, que es lo mismo, se divide en dos: la desalación de agua de mar y la desalación de agua continental, que son las aguas salobres. En general, cuando hablamos de desalación, hablamos de agua de mar, ¿eh? Por eso es muy importante hacer la distinción. En este caso, en agua de mar, hay más de 20.000 plantas instaladas, perdón, en total hay más de 20.000 plantas instaladas,
siendo un 60% más o menos de agua de mar y un 40% de agua salobre. Estas producen alrededor de 1.157 metros por segundo, metros cúbicos por segundo de agua. Y están concentradas principalmente en los países del Medio Oriente, en el norte de África, en Europa, y Latinoamérica representa con el Caribe solo un 6%, que está principalmente concentrado en el Caribe, en los resorts y ese tipo de instalaciones, y en Chile, en la minería. Es ahí donde principalmente se ha desarrollado la desalación. En México, bastante también, en el último tiempo, hay riego también en México. Y respecto al uso directo, es decir, el primer uso que se le da al agua desalada, aquí de mar estamos hablando, es principalmente agua potable, es decir, agua para población en grandes ciudades, agua industrial y un pequeño porcentaje de un 2% agua directamente desalada del mar para riego. La desalación se puede hacer de dos maneras, la térmica y la de osmosis inversa. La térmica es como la más antigua, digamos, que tenía unos altos consumos de energía, y por eso se ha ido trasladando a la osmosis inversa, que también partió con un consumo de energía bastante alto, de unos 10 kWh por metro cúbico, y en la actualidad está en torno a 3,5 kWh por metro cúbico, considerando el consumo total de la planta. Como la osmosis inversa es mucho más eficiente, ha ido quedando atrás la desalación térmica, que es por condensación principalmente, evaporación condensación, y en Chile, al igual que en el mundo, más de 2/3 de las plantas desaladoras que existen son de osmosis, y las nuevas son prácticamente todas por osmosis inversa. Como esta es la tecnología que domina, y va a seguir dominando por mucho tiempo más, debemos analizarla un poco más en profundo. Yo les voy a tratar de entregar algunos datos básicos de diseño, porque es muy importante diferenciar una osmosis inversa de otra. En general, y volviendo al tema del agua de mar y el agua continental, se puede desalar cualquier tipo de agua. Y dependiendo de la salinidad o los sólidos totales disueltos que existan en esa agua, el nivel de energía que voy a necesitar para levantar la presión necesaria para producir la osmosis inversa es distinto. Entonces, en un agua potable, menos de 1.500 partes por millón, necesito menos de medio kilowatt hora por metro cúbico. Entre medio el agua salobre, que la podríamos definir entre el agua potable y unos 15.000 partes por millón o 20.000 quizás. Estoy hablando de entre medio kilowatt y 2 kilowatt hora por metro cúbico, y cuando es agua de mar, estamos hablando de sobre 2 kilowatt hora por metro cúbico. Mencionó muy bien ahí Patricio que tenemos menos salinidad en Chile. Efectivamente, el promedio del agua de mar en el mundo es 35.000 partes por millón. En Chile tenemos zonas de en torno a 32, 33, 34.000 partes por millón. Lo que sí, tenemos una temperatura más baja que hace que la presión necesaria aumente. Pero en fin, si yo meto en una membrana 35.000 partes por millón, voy a obtener un permeado o un producto de en torno a 400, 700 partes por millón. Eso se puede manejar con distintas membranas, obteniendo aguas incluso bajo 400 partes por millón, o obteniendo aguas cercanas a 1.000 partes por millón. Va a depender de la calidad de agua que necesito y de cada uno de los iones o cationes que tenga esa agua y que voy a necesitar después para regar, por ejemplo. Algunos tips básicos de diseño. Bueno, la recuperación baja a medida que la salinidad es más alta, y por eso en las plantas que se abastecen con agua de mar no se logra más de un 40-50% de recuperación, es decir, obtengo la mitad como producto y la otra mitad como concentrado. En el caso del agua salobre, en una planta mediana hacia arriba, voy a obtener recuperaciones entre 50% y 85% o incluso más, lo cual hace que concentre 5 o 6 veces el concentrado, o sea, la alimentación respecto al concentrado. Dato más técnico, digamos, la recuperación en agua salobre está determinada por la dureza y la sílice. Mientras más altas son esos componentes, menor recuperación voy a tener. Y en Chile tenemos mucha dureza y mucha sílice, por eso que el desafío de altas recuperaciones es muy importante. En general, a mayor salinidad, mayor presión, mayor consumo de energía, menor temperatura, mayor presión, como les dije antes. Otro tema que es muy importante cuando hablemos de desalación, además de la fuente de agua, es el tamaño. No es lo mismo una planta pequeña que abastecerá a un productor, por ejemplo, en este caso estamos hablando de agricultores, o una planta que abastecerá una ciudad y luego directa o indirectamente a agricultores. Entonces, cuando nos planteamos un proyecto, tenemos que pensar en el tamaño. Si es concentrada la demanda, si está desconcentrada, etc. Entonces, yo puedo tener la planta de La Escondida, que está aquí a la izquierda, con 2.500 litros por segundo, y puedo tener una planta que está a la derecha en una caleta de pescadores que instalamos nosotros mismos de 0,12 litros por segundo. Claramente no es lo mismo.
Y así tenemos equipos para desalar, luego equipos más grandes para desalar, luego plantas modulares para desalar, y luego, finalmente, obras grandes para desalar. Son dos cosas muy diferentes que pueden llegar hasta tamaños tan grandes como 11.500 litros por segundo, las más grandes que están instaladas en la actualidad. Respecto a la desalación y la adopción en la agricultura, ha costado, puesto que, como dije antes, solo un 97, o sea, el 97-98% se usa en otros usos que no son de riego, solo un 2 o 3% estaría haciendo riego, pero, dado la necesidad de tener más alimentos, combinado con la escasez de agua, y felizmente los bajos en la costo de energía, se está reconsiderando permanentemente Espera un poquito, la voy a bajarle el posibilidad volumen de usar a la el agua presentación. desalada de mar, estoy hablando, Ya, ahí sí. en uso agrícola. El agua desalada continental se usa perfectamente. Hay más problemas regulatorios y técnicos por ese lado. Por otro lado, cuando nosotros regamos productos de alto valor agregado, perdón, hay una persona que tendría que cortar su micrófono, si es posible. Muchas gracias. Si regamos productos de alto valor agregado o fuera de temporada, pueden permitirse mayores precios del agua y por lo tanto sería viable de regar con agua desalada de mar. Está demostrado además que, y esto aplica para agua de mar y agua continental, que hay mayor productividad y mejor calidad cuando regamos con agua desalada, producto justamente de la concentración de sales de las fuentes naturales. Los países que más destacan en el mundo, sin duda, respecto al riego y el uso de agua desalada son España e Israel. España tiene una gran cantidad de plantas desaladoras y muchas de ellas, más de un 20%, son directamente para riego. Si ven en la zona sur de España, en Almería, esa foto de la izquierda respecto a la otra, una es del año 74, la otra es de la actualidad, ven esa región de España cubierta por plásticos que corresponden a viveros, ¿cierto? Eso es una gran producción de frutos, de hortalizas, y que es posible gracias al agua desalinizada y también al reuso, sin duda. En el caso de Israel es un caso incluso más planificado, puesto que el sistema de abastecimiento de agua se basa en un alto porcentaje en agua desalada, que luego de ser reutilizada, luego de ser usada, perdón, se reutiliza para riego, con inversiones planificadas para riego, con reglas del juego muy claras para riego, y tanto así que se permiten incluso tratar el agua potable que va a uso industrial y a uso doméstico, por ejemplo, removiéndole el boro con plantas de doble paso para llegar a un nivel de boro que sea óptimo para riego. Luego, Arabia Saudita es un caso muy distinto, pero que está cambiando, es el mayor productor de agua desalada del mundo, sin embargo, solo el 0,5% se usa de manera directa para riego. Costos de agua desalada, este es un típico tema que siempre me preguntan, y la verdad es que no se puede hablar de una sola tarifa o un solo costo proyectado de agua. Va a depender, sin duda, de dónde estemos ubicados, de cuáles son los costos de energía de ese lugar, de cómo fue el proyecto, si es un proyecto pequeño, si es mediano, si es grande, si la toma de agua fue difícil, fue fácil, si los permisos fueron cortos o largos. Entonces, no es tan fácil hablar de un costo estándar. Podemos decir que una planta muy grande en Medio Oriente y en México pueden tener costos muy distintos. La de Medio Oriente, $0,5 el metro cúbico, y la de México, casi 90, perdón, $0,5, y la otra casi 90 centavos, perdón, para un proyecto grande. Entonces, luego, por ejemplo, una planta pequeña en Chile o en México puede tener un costo de $1,5, y sin embargo en el Caribe puede costar 3, porque el costo de la energía es muy alto. Entonces podríamos hablar de un rango razonable cuando tengamos que hacer una evaluación entre 0,5 y $1,5 el metro cúbico, pensando que eso es agua puesta a boca de playa, muy cerca de la costa. Por lo tanto, no considera los costos de transporte del agua desalada si el consumo fuese lejano, tanto que habría que transportar la distancia y, por supuesto, vencer la altura. Si vemos proyectos grandes de desalación, y aquí me voy a la versión de concentrado, es decir, grandes plantas que abastecen grandes extensiones y grandes cantidades de usuarios, los promedios de plantas grandes de precio, es decir, precio, o sea, es costo más margen, y contratos de largo plazo, pues están en torno a, en este caso, este ejemplo, 63 centavos de dólar el metro cúbico. Si consideramos teóricamente que el costo del agua es 10 centavos el metro cúbico, el agua de fuente natural, es decir, el agua al que estamos acostumbrados para asignarle un costo, podríamos ver cómo se incrementa, según la huella hídrica de cada tipo de cultivo, el costo respecto a usar un agua más cara. Y así vemos
como por ejemplo, en el caso del tomate, aumentaría en torno a un 2% el costo, y en el caso del arroz aumentaría un 20%. Entonces, muy a grosso modo, uno podría decir que conviene regar tomates con agua desalada, sin embargo no conviene hacerlo para el arroz. Para poder materializar un poco más estos ejemplos, nos permiten ver que sí hay casos de, por ejemplo, en este de México, Berrimex, es un caso de reuso, o sea, perdón, de uso directo de agua de mar desalada para riego, en la región de San Quintín, en México, donde se redujo en un 72% producto del agua la superficie destinada a agricultura, de 28.000 a 7.900 hectáreas. Se instaló una planta con una capacidad inicial de 225 litros por segundo, que aumentaría a 338. Tiene un sistema además de captación y devolución de agua muy eficiente a través de pozos playeros, que permiten una muy buena dilución del concentrado al volver al mar. Se proyecta que sea alimentada en el futuro con 100% de energía solar, ya tiene alimentación parcial de energía solar, y se pretende también que genere unos 2.800 empleos agrícolas solo esta planta. Así está la planta emplazada. En la parte amarilla, la línea amarilla es la captación en pozos costeros, pozos playeros. Luego la línea azul es la planta y el reservorio de agua, y la línea roja es la devolución de concentrado también a través de pozos de infiltración. Un ejemplo en Chile, Aguascap. Esta es una planta que se hizo originalmente para abastecer un proyecto minero. Sin embargo, en su diseño se consideró después poder abastecer otros usos. Se hizo un swap con una minera que, además de alimentar a esa minera, abastece a agricultores con 120 litros por segundo en la zona de Malpaso, Copiapó, y también abastece con 50 litros por segundo a la zona a la ciudad de Caldera. Entonces esta sería una desaladora de agua de mar multipropósito. Aquí pueden ver las redes de distribución de agua de la planta, y por lo tanto lo que pasa cuando es multipropósito, el beneficio es que los usuarios que están dispuestos a pagar más, de alguna manera financian a los que no pueden permitirse pagar un precio alto. En este caso, esta planta redujo el consumo de agua fresca del Valle de Copiapó en 400 litros por segundo. Y respecto a desalación de agua salobre o agua continental, bueno, estas son plantas que hemos instalado en Vigaflow. Tenemos varias plantas, principalmente regando paltos, también berries y nueces, pero paltos diría que es lejos lo más común, y justamente es para aumentar la conductividad, para bajar la conductividad aumentando la calidad y la productividad. Entonces, en este caso, cuando hablamos, y siempre en realidad, cuando hablamos de agua de mar es porque no hay agua, o falta agua, y cuando hablamos de agua salobre es porque el agua hay que mejorar su calidad. Es muy distinto. Entonces, algunos retos que podríamos decir para la agricultura en relación a la desalación. Bueno, primero definir bien el proyecto, de qué estamos hablando, tipo de agua, el tamaño de la planta, si la planta es exclusiva para riego o es multipropósito, si el riego va a ser el primer uso o el último, porque podría ser primero, como en Israel, usarla y luego reutilizarla, cuál va a ser la fuente de energía, etcétera. Y con esto vamos a tener una estimación de costo más cercana. Hay que desarrollar cultivos en zonas estratégicas, aumentando la rentabilidad, la productividad y los precios, a la vez que combinar con la tecnología más alta de eficiencia en riego, por supuesto. Producir con un enfoque sustentable y contar con regulación para desalación a nivel continental. Hoy día, regulación hay muy poca o está muy atrasada, por lo tanto, no facilita la inversión en desalación de ningún tipo. Me voy a cambiar ahora al reuso de agua. Como dije antes, voy a tratar de combinarlo con la desalación. Bueno, el reuso de agua genera un volumen de agua muy similar al de la desalación en el mundo, puesto que se reusa directamente y de manera planificada solo el 4% del agua residual. En Latinoamérica representa más o menos un 10%, lo cual lo deja bastante atrasado respecto a este tema. El uso del agua reutilizada es principalmente agricultura, riego de parques e industrial. Muy poco en uso de agua potable, indirecto, es decir, vierto el agua tratada en un río y la potabilizo aguas abajo. Sin embargo, eso está creciendo, y también el reuso directo como agua potable, en lugares donde no queda más alternativa. Bueno, ¿en qué consiste el reuso del agua? Al igual que en la desalación, hay que hacer ciertas aclaraciones, porque el reuso puede ser directo o indirecto, es decir, puedo dirigirlo directamente al uso al cual lo estoy diseñando, o puedo verterlo a un río, a un lago,
u a otro tipo de reservorio y usarlo indirectamente. Puede ser con tratamiento o sin tratamiento, puede ser planificado o no planificado, de la misma forma, y puede ser interno o también puede ser en la disposición final. Es decir, yo puedo tener mi industria, puedo generar riles, o antes de generar riles, reusarlo, o incluso luego aplicar tratamientos terciarios en el rile y reusarlo, pero luego todas las aguas se disponen en una planta principal que también puede a su vez reutilizar. Por tecnología, vale la pena decir, se puede reusar cualquier agua. Es un tema de costo y no hay limitantes para eso, respecto a las capacidades de limpiar el agua hasta donde sea necesario. Incluso hay toda una tendencia ahora a decir que las aguas de reuso son incluso más seguras que las aguas de fuente natural, puesto que no tendrían contaminantes emergentes ni microplásticos, puesto que serían removidas por las tecnologías de purificación. Bueno, y este es un esquema para decir que en el fondo aquí se cruzan todos los consumos, de alguna manera todos pueden reutilizar el agua del resto. Por supuesto, el consumo humano tiene mucha más criticidad y sería mucho más caro poder llegar a ese nivel, pero no imposible. Respecto al reuso del agua para la agricultura, en particular en Latinoamérica, bueno, en Latinoamérica y el Caribe son las zonas más urbanizadas, por lo tanto concentran grandes cantidades de efluentes que podrían ser tratados y ser utilizados para riego de manera planificada. Planificada significa que es más seguro, significa que de alguna manera protejo el consumo de agua fresca, significa que no contamino los cauces naturales, es decir, tiene un montón de ventajas cuando es planificado. Los desafíos del reuso, podríamos decir que hay que tratar de usar la mayor cantidad de los residuos, no dejar que se pierdan, planificar el uso y aplicar las tecnologías que lo garanticen de manera segura, pero sin necesariamente, o sea, sin encarecer innecesariamente el agua. Tampoco hay que pasarse hacia el otro lado, digamos, y aplicar tanta tecnología que deje el agua con un costo muy alto. Hay que regular correctamente y generar los incentivos adecuados para el reuso tanto interno o privado y el reuso a nivel de cuencas o regiones. Algunos casos de éxito también para poder visualizar esto más realmente. Este es el caso de Mendoza, de Argentina, zona vitivinícola. Está bastante regulado el tema del reuso, tanto así que se define una norma específica, se definen parámetros físico-químicos, biológicos, etcétera, que son controlados, y de esta manera hay 30 plantas de agua servida que están siendo dirigidas directamente a riego. Significa que no se vierte a un río, sino que se canaliza en el fondo y específicamente se lleva al lugar de riego. Bueno, ¿y qué ha significado esto como beneficio? Ha significado incrementar la superficie cultivada, o bien, si no se aumenta, se libera agua fresca para el uso, por ejemplo, de la población. Se entregan nutrientes a los cultivos, transformando los efluentes tratados en una fertirrigación, logrando así un aprovechamiento económico también. Se evita la contaminación de cauces superficiales frente a fallas, por ejemplo, en plantas de agua servida, puesto que no vierten a un río, sino que vierten a un canal que va directo a riego, y posibilita un tratamiento adicional del efluente en el suelo, permitiendo recargar acuíferos sin afectar su calidad. La calidad del agua de reuso, sobre todo agua servida, es muy buena. Piensen que antes fue agua potable, por lo tanto sacarle materia orgánica y a veces algo de salinidad la convierte en un agua de bajo costo de tratamiento y de muy buena calidad. Acá hay una planta grande de una ciudad, del conjunto de ciudades de México, que permite obtener hasta 42 metros cúbicos por segundo de efluentes y regar alrededor de 90.000 hectáreas. Entiendo que los agricultores pagan por ese agua. Esta es una planta mucho más pequeña, en un caso más privado, podría decirse, donde la planta de agua servida vierte el agua para 2 corrientes, serían 450 litros por segundo para una generadora, para una termoeléctrica, para su sistema de enfriamiento que consume mucha agua, y 600 litros por segundo para regar 500 hectáreas de campo. Luego, en Perú, en la zona de Arequipa, está esta planta bastante grande que recolecta prácticamente toda el agua de Arequipa y otros poblados aledaños, y juntando estos 1.8 metros cúbicos por segundo abastece a la minera Cerro Verde en 1 metro cúbico por segundo y el resto 0.8 metros cúbicos por segundo a riego.
La planta está manejada por un consorcio privado. 5 minutos. Muchas gracias. Y es importante señalar que se eligió el reuso antes que la desalación para esta mina por la ubicación principalmente, evitando así tener que vencer 2.600 metros de altura y recorrer 100 kilómetros. Otro ejemplo, en un campo petrolero en Colombia, también esta planta produce agua para riego, 920 litros por segundo, que son tratados con, este es un efluente del proceso petrolero, que es tratado con alta tecnología, con osmosis inversa, con una recuperación del 90%. Bueno, tratando de combinar ambas cosas, como dice Juan Miguel Pinto, que es el presidente de la DIR, el agua más costosa es el agua que no se tiene, y eso es muy cierto. Entonces, cuando no queda alternativa, tenemos que desalinizar, que va a ser principalmente usado para industria y para agua potable, ¿cierto? Pero si logramos reutilizar esa agua luego de haber sido usada en la industria y en la municipalidad o en la agua potable, voy a poder tener toda esa agua también para riego. Por lo tanto, el modelo virtuoso deberá ser combinar ambas cosas y siempre reusar antes que desalar cuando hay agua para reuso, puesto que es mucho más económico, está más cerca y es más barato de tratar. Y como dije antes, la solución sería integrar ambas cosas, como en el ejemplo de Israel. Conclusiones generales de la presentación. Bueno, la demanda de agua altísima que presenta el sector agrícola no va a poder ser cubierta gracias al cambio climático y la desertificación, y por lo tanto es vital contar con nuevas fuentes de agua. La desalación y el reuso tienen un rol que jugar, considerando las realidades de cada zona, lo que hablaba Francisco de las cuencas, puesto que en algunos casos podrán ser un complemento y en otros casos podrán ser la solución. La desalación multipropósito, es decir, varios usuarios, puede bajar los costos de la fracción o la porción de agua que se va a destinar a riego. El uso directo y exclusivo para riego de agua de mar desalada será viable dependiendo de la ubicación, ¿cierto? Costo de transporte, y de una combinación adecuada de múltiples factores técnicos y comerciales que son mucho más especialidad de los agricultores que de los especialistas en tratamiento de agua. El uso directo y exclusivo para riego con agua continental desalada es absolutamente viable. El reuso para riego de agua de origen desalada o de fuente natural, como también decía en su presentación Patricio, que tiende a ser todo asintótico, al final los costos tienden a alinearse por los modelos de generación de tarifas principalmente, es demostradamente viable. Es más un asunto de tarificación y de traspaso de eventuales costos adicionales que el reuso pueda requerir. Y expandir el alcance y los beneficios del reuso del agua y la desalinización depende en gran medida del desarrollo de legislaciones y normativas claras con incentivos para llevar a cabo los proyectos. Hoy día no contamos con legislaciones claras, no contamos con incentivos para hacer proyectos de este tipo. Existen además fuertes patrones socioculturales y educativos que limitan el alcance de ambas cosas, porque es difícil reusar y es difícil imaginar también usar agua de mar. Por lo tanto, la herramienta es muy valiosa para garantizar el acceso al agua en todos los usos del agua que tiene. Los quiero aprovechar de dejar invitados a un seminario que vamos a hacer como a la DIR el 18 y 19 de noviembre, justamente tratando de abordar los temas de políticas públicas para garantizar el acceso al agua, específicamente hablando de desalación y reuso para Chile. Así es que muchísimas gracias, estaré encantado de recibir las preguntas que puedan tener. Muchísimas gracias, Ivo, por una excelente y muy técnica presentación que habla desde la experiencia de como sector privado en desalación y reuso. Creo que con tu presentación algunas de las dudas, inquietudes, preguntas que se estaban haciendo a la interna por el chat fueron resueltas, pero de todas formas las vamos a plantear. La principal inquietud era el tema del precio del metro cúbico de agua desalinizada o desalada, que más o menos queda entre 50 centavos y $1.50, más o menos $1 por metro cúbico es un número fácil de memorizar, pero vemos que el tema de reuso es un tema súper importante, ya usado en todo el mundo. California es un grande usuario de reuso para agua potable y para producción. El Brasil mismo, hay ejemplos en Chile, ejemplos en el mundo de estas tecnologías que cada vez están más baratas, cada vez están más disponibles, cada vez son más fáciles de acceder. La energía también a costos más baratos, así que muchas oportunidades para continuar produciendo de manera sustentable.
yo creo que el futuro para la gente que hace agricultura, que hace producción sustentable, es cada vez más esperanzador. Así que creo que estamos en buen camino.